Hay un tema que a menudo genera debate. ¿Cuánto CO2 emite realmente un vehículo eléctrico? Sabemos que los coches eléctricos no emiten CO2 durante su uso, pero la historia no acaba ahí. Lo cierto es que, aunque no haya emisiones directas del coche, la electricidad que usamos para cargarlo sí puede generar emisiones. Y es lo que vamos a analizar a fondo. Acompáñame en este viaje por Han Industry. Para analizar las emisiones de un vehículo eléctrico, tomaremos como referencia el Mix Energético Español Peninsular de 2023. El Mix Energético Español Peninsular es el conjunto de todas las fuentes de energía que alimentan nuestra red eléctrica dentro de la península. Según Red Eléctrica de España, en el año 2023, el 75% de la generación eléctrica fue completamente libre de emisiones de CO2, gracias a fuentes como la hidráulica, la nuclear, la solar y la eólica. Pero, ¿qué pasa con el 25% restante? Ese porcentaje proviene de fuentes que emiten CO2, y este detalle es clave para entender el impacto ambiental real de un coche eléctrico. El mix energético y su impacto, como hemos mencionado, en 2023 el 75% de la electricidad fue generada sin emisiones de CO2, pero casi el 25% sí emitió gases de efecto invernadero, provenientes principalmente de las plantas de gas natural y otros combustibles fósiles. Según los datos proporcionados por la Red Eléctrica de España, el factor de emisión promedio del mix energético peninsular en 2023 fue de 120 gramos de CO2 por cada kilovatio hora generado. ¿Qué significa esto? El factor de emisión es la cantidad de CO2 que se genera por cada unidad de energía producida. Cuanto mayor sea el uso de energías limpias, menor será este número, y viceversa. Estos 120 gramos por kilovatio hora son un promedio calculado para todo el año, lo que implica que si hubiéramos cargado un coche eléctrico de forma constante durante 2023, esta habría sido la media de CO2 emitido por cada kilovatio hora que hubiera consumido. La electricidad no llega mágicamente al coche. Antes de que puedas cargar tu vehículo eléctrico, la energía eléctrica generada en las plantas tiene que viajar por toda la red hasta llegar a tu hogar o punto de carga. Durante este proceso se pierde entre un 8 y un 12% de la energía, dependiendo de las condiciones de la red y de la distancia recorrida. Y durante la propia carga del vehículo también se pierden algunos porcentajes de energía en forma de calor, en torno al 5%. Así que vamos a partir de la energía eléctrica que consume un coche eléctrico por cada 100 kilómetros. Pongamos por ejemplo 15 kilovatios por cada 100 kilómetros, que se suele indicar en el ordenador de a bordo del vehículo. Para calcular cuántos gramos de CO2 se emiten por kilómetro recorrido, debemos tener en cuenta tanto el consumo del coche como las pérdidas en el transporte y la carga. Si sumamos estas pérdidas, podemos estimar que en lugar de 15 kilovatios hora por cada 100 kilómetros, el coche en realidad necesita alrededor de 17 kilovatios hora generados para recorrer esta distancia. Multiplicamos esos 17 kilovatios hora por el promedio de CO2 por kilovatio hora generado en el mix energético y ya podemos calcular cuántos gramos de CO2 por kilómetro está emitiendo tu coche eléctrico. Obtenemos entonces un promedio de 20,04 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Y si pensáis que 20 gramos de CO2 es poco, para nada. Unos 20 gramos de CO2 ocupan un volumen de algo más de 10 litros. Así que por cada kilómetro que hubieras recorrido con un vehículo eléctrico, habrías contaminado el equivalente al CO2 que cabe en un cubo de fregona. Bueno, este en realidad es de 15 litros, pero más o menos. Algo así. Vamos a compararlo ahora con un coche de combustión interna típico. Los vehículos diésel o de gasolina modernos suelen emitir entre 110 y 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, según su eficiencia y tipo de combustible. Y esto se suele indicar en la ficha técnica de cada vehículo. Si el coche eléctrico en las condiciones anteriores emite 20,04 gramos de CO2 por kilómetro, estaríamos hablando de que un coche eléctrico emite hasta 4 o 5 veces menos que uno de combustión, o lo que es lo mismo, 4 cubos de fregona. Pero aquí viene un detalle importante. Estas emisiones van a depender directamente del momento en el que cargues tu coche. El mix energético no es constante, y esto es un dato clave que a menudo se pasa por alto. Dependiendo de la hora del día y las condiciones meteorológicas, la proporción de energías limpias puede variar. Hay días muy soleados o ventosos, como por ejemplo el 16 de mayo de 2023, en el que se dio una situación bastante particular. Durante 8 horas seguidas, prácticamente el 100% de la electricidad generada en la península fue sin emisiones de CO2. ¿Qué significa esto? Significa que durante este periodo de tiempo
toda la energía procedía de fuentes renovables como la eólica y la solar, y aparte la nuclear, sin recurrir a combustibles fósiles. Si cargamos un coche en esos momentos, estamos utilizando energía casi completamente limpia, lo que se traduce en 0 gramos de CO2 emitidos durante la carga. Pero ojo, porque en los días nublados o con poco viento, la red tiende a depender más de las centrales térmicas y del gas natural, aumentando significativamente las emisiones. Así que si cargas tu coche en esos momentos, estarás utilizando una energía más contaminante, y hasta podrías estar contaminando el doble o el triple de esos 20 gramos por kilómetro. Pero sí, no más que un vehículo de combustión. En España peninsular, al menos. Además de las emisiones directas, hay otro punto a considerar cuando comparamos un coche eléctrico con uno de combustión: las emisiones a lo largo de la vida útil del vehículo. Si bien es cierto que la fabricación de un coche eléctrico, especialmente la de sus baterías, genera más emisiones que la fabricación de un coche de combustión, en parte debido a la minería, esto se compensa con el tiempo. A medida que un coche recorre más distancia, las emisiones por kilómetro de un coche eléctrico son mucho menores, lo que significa que con el tiempo termina siendo más ecológico. Además, debemos tener en cuenta que las materias primas de las baterías pueden ser reutilizadas en el futuro. Estas materias primas ya están minadas. El reciclaje de las baterías permite que la siguiente generación de vehículos eléctricos necesiten menos energía y recursos para fabricarse. Ahora bien, algunas críticas también señalan que las plantas renovables de generación eléctrica también emiten CO2 durante su construcción. Y es cierto, pero en contraposición no debemos olvidar que los combustibles fósiles también se tienen que extraer, refinar en refinerías y transportar. Todo este proceso supone emitir hasta un 20% más de lo que ya emite el vehículo al quemar cada litro de combustible. A esto hay que añadirle que todos los combustibles fósiles que se queman nunca volverán a ser combustibles fósiles. Son no renovables. El CO2 resultante de su quema se queda atrapado en la atmósfera hasta que, pasado el suficiente tiempo, un árbol lo atrapa y lo hace reaccionar con otros elementos para formar su estructura y crecer. En cambio, prácticamente todos los materiales necesarios para mover un vehículo eléctrico pueden ser reutilizados después de su vida útil, tarde o temprano, aunque depende también de lo que sea viable económicamente. Así que, en resumen, aunque los coches eléctricos no sean completamente cero emisiones, siguen siendo una opción mucho más limpia que los coches de combustión, especialmente si aprovechamos los momentos de alta generación renovable para cargarlos. A largo plazo, un coche eléctrico compensa las emisiones de su fabricación y supera a los de combustión tanto en términos de eficiencia como de impacto ambiental. Sin embargo, los vehículos eléctricos siguen siendo muy incómodos y poco prácticos para la mayoría de la población, siendo la culpa de sus baterías. Aún no ha llegado el momento en el que la tecnología de las baterías haya evolucionado tanto como para ser práctico para todas esas personas que no tienen acceso a un cargador en sus casas. Me gustaría saber tu opinión sobre la tecnología de las baterías actual y te leeré en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte al canal para animarme a hacer más contenido. Esto es Han Industry y nos vemos en el próximo vídeo.